y, y agradecer también a todas las personas que están conectadas, que como decía antes, nos ayudan a ir haciendo más fuerza, a ir compartiendo ideas, a hacer un montón de ideas, conocimientos y soporte para ir trabajando en esta carrera o en esta profesión que se ha ido haciendo difícil con el tiempo y entonces siempre somos más si sumamos. Así que agradecida de eso. Sí, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional cada vez está siendo más complejo y, y es interesante también que podamos compartir desde esta visión general lo que es el parto natural, reconectar un poco con esta esencia y el rol profesional, porque lo vemos que por lo menos en Chile se ha promulgado la ley del parto respetado, la ley Adriana, y así compañeras de Argentina también están luchando por esto. Pero bueno, hay condicionantes que son factores que van a influir políticamente, socialmente, culturalmente sobre el desarrollo del nacimiento. Y juntarnos a hablar de estos temas creo que hace un gran aporte a esto. Bueno, Ok. preséntate, Fran, que tú hoy serás la invitada del día. Bueno, yo soy Francisca Orcher, soy matrona de profesión y de corazón. Creo que es imposible no hacerlo con el corazón y solo con la mente, porque es una profesión que toca todas las áreas de nuestra vida cuando la ejerces en la manera, a lo menos que a mí me ha gustado hacerla, con corazón, con pasión, teniendo enfrente el bienestar, la fisiología. Entonces, hago matronería hace más de 25 años y bueno, y he ido a poco, la vida y el ejercicio profesional me ha ido llevando cada vez más a encontrarme en un lugar de respeto de los procesos y yo hago matronería hospitalaria, a diferencia de la Lina, donde ejerzo mi rol que me compete en el contexto hospitalario y donde también resulta complejo trabajar por todas las limitaciones que significa un contexto hospitalario, cada uno con sus culturas, con sus miedos, ¿no? Y desde esa vereda puedo hablar hoy día de poder acompañar a todas las mujeres que quieren hacer un parto natural en ese contexto que tenemos a lo menos hoy día en Chile. ¿Mm? Así como para iniciar, vamos a ver desde este primer concepto qué es un parto natural. ¿Se ve bien la imagen o no? A ver, a mí se me ve un poco cortada, pero no sé si soy yo, déjame mirar. Sí que no he podido ver. Aquí la imagen, ahí sí, se ve mejor, completa. Vamos a ver, déjame mirarlo, a ver si la logro mirar. Sí, ahí está bien, ahí sí. Vale, sí se ve, dice buenas noches, sí se ve. Ya. Desde el punto de vista de la definición de lo que es el parto natural, tenemos que bueno, por lo menos desde la definición en el encuentro del 2001 en Brasil, se define como aquel parto que no tiene intervenciones médicas de rutina, ¿verdad? Que son aquellos que permiten que la mujer inicie su trabajo de parto de manera espontánea y termine de la misma manera. Desde el punto de vista social, vemos que hay una tendencia a nivel mundial por rescatar este tipo de nacimientos, si bien es cierto, no es el grueso de la población, pero sí hay una tendencia a que las familias busquen ser protagonistas,
que la mujer pueda ser quien modere de alguna manera la libertad del movimiento, la elección o no de anestesia o analgesia durante el parto, y no que sea un evento totalmente rutinario. Quizás ahí a mí me gustaría agregar una cosa que leí justo hoy día que me parece súper interesante, que quizás no todos tienen la misma lectura, que cuando hablamos de un parto normal, no necesariamente estamos hablando de un parto fisiológico o, como dice Alina, de un parto respetado o un parto sin intervenciones. Uno puede tener un parto normal, vaginal, ¿no es cierto? Pero que ha tenido distintos tipos de intervenciones, algunas justificadas, otras no, como puede ser el uso de oxitocina, ¿no es cierto? El uso de anestesia, la rotura quizás de las membranas, etcétera. Entonces, la definición, como decía Lina, del parto fisiológico es que el inicio sea espontáneo, que ocurra sin incidentes durante toda su evolución, que no haya intervenciones y que el resultado final sea madre e hijo sanos. Eso consideraríamos un parto fisiológico, ¿no? Alina, ¿estás de acuerdo con eso? Exactamente. Entonces, desde esta tendencia mundial, que podríamos decir que aquí, bueno, responde a un creciente interés en métodos de parto que minimicen la intervención médica, maximicen la experiencia natural del nacimiento, y está impulsado por a lo menos tres factores, ¿no? Que es la seguridad de los procedimientos médicos, o sea, hay una preocupación por la gran cantidad de intervenciones, por lo menos en nuestra sociedad, por lo menos aquí en Chile, hay una alta tasa de cesárea, o sea, no podríamos decir cuántos trabajos de parto natural tenemos o inducciones que tenemos, porque todo lo absorbe mucho, mucho el tema de la cesárea. Entonces, no sabemos si realmente esa cantidad de cesáreas fueron inducciones frustradas, inducciones que no llegaron a buen término o partos naturales que empezaron y terminaron en cesárea. No lo sabemos porque, bueno, hay una alta cantidad de cesáreas. El deseo también de las madres de tener una experiencia del parto personal y controlada, de una experiencia de parto positiva, que llaman algunos autores, y una mayor conciencia sobre los beneficios potenciales del parto natural para la madre y el bebé. Sabemos que cada vez más el tema del apego, piel a piel, el corte óptimo de cordón, son beneficiosos para la vida de este recién nacido. Entonces, desde el punto de vista clínico, Fran, a nivel, bueno, tú estás principalmente a nivel clínico, ¿cierto? Llegar a tener un parto natural para una gestante hoy en día, ¿cómo lo ves tú? Eh, Siempre es posible, eh, pero diría que tiene que ver con tres factores. Yo siempre les hablo y les digo a las mujeres cuando llegan a mi consulta, tiene que ver con tres factores fundamentales. Primero, eh, que provenga de una decisión personal, ¿no? Hay Mm, mujeres que pueden tener un parto natural sin haberlo deseado tener y que para ellas no sea una ya, experiencia te- remodeladora positiva, ¿no? Y en ese sentido también me parece muy violento eh, obligar a una mujer a tener un parto de la forma que no lo quiere. mm, Eso como primera cosa. Segundo, que puedan elegir aquel lugar y aquel equipo que acompañe en esos deseos para maximizar la posibilidad de tener un parto natural, porque en la medida que yo me uno a profesionales que de pronto solo ni siquiera por una mala em, por una, por una mala idea, sino que probablemente desconocimiento, falta de preparación, temores propios, ¿no es cierto? No son capaces de llevar a una mujer a través de un proceso de parto. Ay, muchas personas. Y eso me parece bien relevante porque cuando uno tiene prácticas, sobre todo relacionadas a la intervención, es muy difícil
poder llevar a esa mujer hacia un proceso de parto. Entonces, cuando alguien desea llegar a un parto natural, es importante que tu equipo te acompañe en ese deseo, ¿no? Como por las prácticas que rutinariamente van a realizar o no. Hay muchas mujeres en los contextos hospitalarios que dicen, no, yo no pude tener un parto natural, ¿y por qué no pudiste? No, es que no aguanté el dolor, pero a ver, cuéntame un poquito de tu parto. Y probablemente nos encontramos con inducción, encontramos con oxitocina, ¿no es cierto? Que nunca es igual a un parto sin intervención. Y tercero, la persona que lo acompaña me parece súper importante. En este caso, si es una pareja o cualquier acompañante que tiene que estar alineado con su deseo, porque si no resulta también muy complejo cuando tenemos una pareja que no se alinea y que resulta poner barreras para ese parto de distintas maneras. Es súper interesante y uno las puede ir mirando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay tres factores importantes. Pero en términos generales, hoy día en Chile el parto natural en contexto hospitalario no es fácil porque al sistema no le gusta mucho el parto natural, ¿no? También un poco lo que decía antes, por temor, por a veces por historia, porque no sabemos cómo se maneja, porque nos da susto o nos incomoda tener una mujer que se queja y que otros le escuchen. Así es que yo creo que hoy día el sistema no nos da demasiada ayuda para acompañar a las mujeres en procesos de parto natural. Mm. Bueno, de alguna manera, bueno, yo habitualmente estoy leyendo bastante, ¿no? Me gusta mucho el tema de las publicaciones que aparecen. Y voy como hacia atrás y hacia adelante. Yo te mandé ahí una bibliografía y me dijiste, esto está un poco antiguo. Y yo creo que, bueno, y creo que era esta la bibliografía donde se mencionan estos aspectos, porque no es un tema que solo hoy en día se esté hablando de la importancia del parto natural, sino que esto viene desde los años 2000, del 99, donde se ha tomado una mayor fuerza y hay ponentes como Michel Odent y hoy en día otros más que están favoreciendo todo este tema del parto natural. Saber que las mujeres también tienen la posibilidad de escoger a estos equipos en base a sus necesidades, tal como tú dices, o sea, no es mi parto como profesional, porque de alguna forma cuando nosotros tenemos las expectativas sobre el parto, ellas no quieren parir de esa manera. Entonces, finalmente es alinear a los profesionales, a los deseos maternos, pero basándose en la evidencia. La educación maternal es una de las cosas que están muy abandonadas desde la psicoprofilaxis o la educación prenatal, donde se aborda todos estos temas del miedo, las dudas, las incertidumbres, quiénes son los proveedores de salud más cualificados para este evento, dejar de ver el parto como un evento médico o un evento doloroso, sino que también eso es lo cultural, que nos han enseñado. O sea, yo he escuchado cosas tan brutales como que un parto es como si te rompieran no sé cuántos huesos. Y la verdad es que eso habla de una precariedad en la evidencia, en el acompañamiento de partos naturales, porque yo Ujú. no acompaño mucho el tema del parto hospitalario. O sea, he sido matrona hospitalaria, pero siempre abordándolo desde lo natural, dándole la oportunidad a las mujeres también de encontrarse con su propio cuerpo, entender lo que está pasando. Y por supuesto que no sé, hace 10 15 años atrás, los anestesistas no era un recurso que estuviese dentro del hospital de manera rutinaria, sino que venía en casos muy puntuales, entonces teníamos que saber abordar el tema del parto, sí o sí. Obvio, obvio que sí. Ahora, es interesante ver cómo también un poco lo que tú mencionabas, anestesistas y el resto de los equipos médicos, Mm. em,
les ha costado entender que la decisión finalmente es de la mujer y que nosotros como profesionales de la atención del parto debemos prepararnos para las distintas necesidades de esa mujer. Entonces, cuando yo recibo en contexto hospitalario una mujer que va por un parto natural y ese es su deseo, yo profesionalmente trabajo para llegar o para sumar a su objetivo Ujú. y sabiendo que el contexto hospitalario es un lugar donde probablemente es más difícil lograrlo, ¿no? Porque tengo ruidos, porque cuando llego me entrevistan hartas veces, porque tengo luces, porque entran 5 personas en la atención de un parto, ¿no? Entonces, eh, qué importante es poder hacer una educación también por profesionales que conocen cómo funciona el intrahospitalario. Entonces, yo ahí es importante tocar ese tema que hoy tenemos mucha oferta educativa, entre comillas, y de entrenamientos con profesionales que nunca han estado en un contexto hospitalario atendiendo un parto. Qué difícil entonces yo poder traspasar a otro algo que nunca he vivido internamente. Claro. Y sacar eso de la cabeza de las mujeres de que yo necesito entrenar mi pelvis, mis músculos, mi respiración para lograr un parto natural. Mm. Que yo creo que ambas que trabajamos con mujeres sabemos que no tiene que ver con un entrenamiento muscular, ¿no es cierto? Ni con la capacidad aeróbica que puedan tener las mujeres al parir. Y tampoco tiene que ver con las capacidades que tú como profesional le tienes. Ujú. Porque, claro, uno puede decir, mira, yo sé hacer esto, 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 pero el parto no se trata de las capacidades, las cualidades que tengamos nosotras como profesionales, sino que es ayudarles a cada una a encontrar su propia historia para poder enfrentar ese parto. Pero Yo esa es una capacidad profesional, pues, hermosa Lina. Sí, sí, pero me refiero a que en un curso de educación maternal no solo tiene que ver con lo que nosotros como profesionales somos capaces de hacer, ¿me entiendes? O sea, no es promocionar, mira, yo atiendo parto natural, no, tiene que ver con otras cosas. Entonces, a veces la gente puede confundirse un poco con estas luces de colores. em, y como bien tú dices, saber cómo funciona también el intrahospitalario o el intraclínico, poder gestionar de manera oportuna un enlace o con un equipo de plan B, por ejemplo, por lo menos yo que acompaño partos en casa, eh, tener un plan B es fundamental. Y creo que aquellas que tienen sus partos a nivel clínico u hospitalario también sería relevante contemplar un plan B o un plan C, porque a veces las expectativas no logran cumplirse y es allí donde vienen luego estos desastres emocionales que te llegan a generar todos los problemas del posparto. O sea, no fue el parto que Ujú. yo quería, no fue de la manera que yo quería, o me pasó esto, y al final se idealizan situaciones y por eso es que debe ser un aspecto abordado por aquellos profesionales que trabajamos en este ámbito. Porque, bueno, yo no desestimo el conocimiento que pueda tener una profesora de yoga o una dula o una psicóloga, pero realmente lo que ocurre, un evento así como pim pam pum, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Lo sabemos nosotras. Totalmente. Y tener la lectura, tener la capacidad de moverte en un contexto que te es cómodo, ¿no? En un lugar que conoces, que eso creo que también es importante. Yo no funciono igual si me voy a una clínica, por ejemplo, que no conozco, a Claro. una donde estoy acostumbrada. Por lo tanto, es distinto el acceso que tengo, las puertas que se me abren. Por lo tanto, creo que es importante elegir un lugar donde haya conocimiento, donde se sientan cómodas y donde haya protección de los recursos dirigidos para atender a esa mujer. Y hay algunos eh, tópicos relativos a los lugares donde parimos. Yo siempre les digo a las mujeres, tú vas a parir contigo, pero vas a parir también con las reglas de un hospital. Por ejemplo, en mi caso, en el contexto hospitalario, que yo no puedo modificar
y vas a parir conmigo ayudándote a integrar lo mejor posible esta decisión de tu contexto hospitalario, un parto lo más fisiológico posible. Y eso va variando de mujer a mujer, algunas lo llevan mejor, otras les cuesta, otras necesitan ir más de la mano, otras son más independientes. Entonces, lo bonito de nuestra profesión y que yo encuentro una habilidad profesional, Alina, es poder hacer lectura de lo que cada mujer desea y por qué de su parto. Porque de ahí tú aprendes también a llevarlas de la mano, cosa que me parece muy lindo. Yo, más que definir el parto natural o no, me gusta ir hacia el parto que a esa mujer la hace tener una experiencia que para ella sea recordada toda la vida, ojalá de manera positiva. Entonces, para eso hay que tener ojos, buenos ojos de matrona o buenos ojos profesionales. Por eso te digo que es una habilidad profesional, ¿no es cierto? El poder hacer esa lectura de quienes están junto a nosotros trabajando. Sí, efectivamente. Bueno, la preocupación sobre la seguridad de las intervenciones médicas, numerosos estudios han señalado que las intervenciones médicas innecesarias pueden aumentar el riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el bebé, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces han advertido contra el uso excesivo de cesáreas. Hay países en Latinoamérica que tienen un índice altísimo de intervenciones. eh, y que promueven prácticas que apoyan el parto natural. Desde la política hay pocas, y de los equipos médicos también. Entonces, es importante que como profesionales también podamos abordar esta temática porque siento que las matronas como u obstetras, que le llaman también en Perú o en otros lugares, tenemos algo que decir respecto al nacimiento. Algo está pasando y, y no es solo un rol de los médicos. O sea, desde los años 30 ha venido de alguna manera disminuyendo el número de partos en casa y aumentando a nivel hospitalario. Y hoy en día las mujeres también a nivel de las clínicas privadas tienen una alta afluencia a estos lugares para parir, pero en base a la creencia o al pensamiento que esto es el lugar seguro. Entonces, desde las guías NICE también, que son las guías inglesas de la atención del parto natural o del parto en general, ¿no? Se habla sobre los lugares adecuados para las gestantes de bajo riesgo. Entonces, estas mujeres de bajo riesgo podrían parir de manera segura en un hospital, en un centro de nacimiento, en su casa. Entonces, bueno, tú has tenido la oportunidad también ahí en tu casa de partos de acompañar tal vez mujeres en su proceso de dilatación y es un entorno seguro. Ujú. Y ahí se tienen que cumplir, siempre me parece importante, bueno, referir un poco de lo que tú dices, para mí es una guía siempre la matronería inglesa, Ujú, eh, y las distintas investigaciones que se hacen en base a la matronería. ujú. Sabiendo, justamente ahora estoy leyendo un libro súper interesante, a la que le gusta lo voy a poner aquí yo no tengo así en pantalla ahí. A ¿Cómo ver se si llama? se ve, No, se logra ver o no. bueno, se ve borroso, solo se ve la imagen. ¿Se escucha ahí? Bueno, este libro habla de cómo las matronas podemos sostener toda la práctica de la matronería en sus procesos más fisiológicos, para ayudar a las mujeres, digamos, en que su elección sea fisiológica. Todas aquellas opciones que la mujer tiene en relación a la fisiología. Y ahí habla cómo la matronería sostiene la salud materna, teniendo múltiples beneficios y originalmente siendo siempre la matronería todo el rango de la normalidad en la atención perinatal, y Ujú, cómo habla el libro de 56 beneficios que puede tener una vida cuando es atendida por una matrona, en los distintos contextos,
siempre y cuando sea una matrona profesionalizada en la atención del parto, que eso cambia los resultados de salud, Mm, porque obviamente estos estudios están hechos con matronas que están certificadas, que están reconocidas profesionalmente, que cumplen con los estándares de resolución de urgencias, etcétera. Entonces, en ese contexto hace comparaciones de los distintos settings que tú hablas y pone los riesgos relativos. Hay una iniciativa del NHS que se llama Birth Choice, si no me equivoco, que hicieron un estudio muy grande en los distintos settings de parto y los compararon. Entonces, es muy interesante de ver los resultados que obtuvieron ahí. Son diferentes en nulíparas que en multíparas. Son distintas si lo hace una matrona que está experimentada o no. claro, Y lo otro importante, que el lugar donde te estás atendiendo, que si es fuera del contexto hospitalario, tenga un excelente plan B o de asociación con los centros de salud para tener mejores resultados. Y eso te diría que son para mí los tres pilares fundamentales en las elecciones de los lugares de parto. sí, pues, Es muy, muy bueno. mm, las instalaciones sanitarias o el lugar donde ocurre el parto y las habilidades de los proveedores es fundamental, porque es diferente estar con una persona que sepa resolver una emergencia y poder evaluar de manera oportuna para un traslado en caso de necesidad o ya sea de un centro de nacimiento a un centro hospitalario o de una clínica de baja intervención a un lugar que sea de mayor intervención también. O sea, aumenta la cantidad de traslado, por ejemplo, es lo que se señala en las casas de parto de España, que el primer año hay más traslados que en el segundo o en el tercer año, ya que el equipo está en rodaje, hay personas que no tienen experiencia y van a hacer mayor tasa de traslado en ese periodo. Entonces también ocurre en el tema del parto en la casa, cuando tenemos mujeres y las profesionales no están entrenadas o no se han capacitado, no se han formado en estas temáticas, también tienen una mayor tendencia a trasladar antes de resolver. Por eso que me parece importante también cuando se hacen análisis de los distintos settings, Mm, tener en cuenta eso, porque hay mucha gente que pone en una misma bolsa la atención del parto por profesionales capacitados que la atención del parto en casa o en otros centros sin sí, acción profesional. profesional de Ujú. enfermería y por lo tanto los resultados son muy, muy diferentes y eso es importante también de conocerlo. ¿M? Creo que hay que comparar con de una manera seria, ¿ya? Como cuando necesitamos saber los resultados de ciertos lugares, porque parte de la competencia profesional que tiene en este caso, una matrona que está entrenada en parto en casa o en un centro de parto liderada por matrona, es que sabe cuándo tiene que trasladar para no aumentar el riesgo de esa madre y de ese hijo, ¿ya? Y eso es siempre una característica que se balbucea mucho y la gente dice, bueno, pero si es que tienes una complicación, bueno, uno puede tener complicaciones, por eso que los centros de parto y también los partos en casa tienen un porcentaje de derivación al centro hospitalario. Lo importante es contar con todas las herramientas profesionales para tomar esa decisión correctamente o resolver lo que es posible en ese centro con la mayor seguridad posible. Exactamente, o sea, bueno, y de algunos otros aspectos que señalábamos anteriormente, donde se habla del deseo de la experiencia del parto personalizada, muchas mujeres están buscando esta experiencia de parto por una mayor sensación de intimidad o de empoderamiento de este proceso. Bueno, hay un estudio publicado en el 2013 que habla sobre el por qué las mujeres optan a un parto natural y, y lo principal es el control sobre su experiencia del parto. Entonces, creo que el modelo también de asistencia ha ido evolucionando con la llegada de camas más modernas, también ya las mujeres no están totalmente tumbadas en la cama como, bueno, se veía hace mucho tiempo atrás, pero aún sigue siendo la cama la que está en el centro de la habitación y toma la atención del proceso
y no es la mujer en esa libertad de movimiento donde pueda escoger cómo ponerse, cómo parir. Entonces, creo que seguimos aún en las universidades enseñando este modelo de atención con las mujeres en litotomía. O sea, aunque esté un poco más sentada, somos nosotros quienes le decimos a la mujer, ponte aquí, ponte allá, a esto o al otro. No estamos dejando porque no hay una libertad en la toma de decisiones. Quizás ahí a mí también me gustaría mencionar que es muy común en la atención hospitalaria de los últimos años, de los últimos tiempos, desde que los hospitales, o más bien desde que el parto se instaló en los hospitales y ha ido creciendo la tecnología, como también no tenemos esa lectura de que una mujer que tiene un embarazo de bajo riesgo y que es sana, no necesitamos altas intervenciones ni en el control del embarazo, ni tampoco en su proceso de parto, siempre y cuando dejemos que ese parto evolucione con la normalidad sin hacer intervenciones. ¿A qué me refiero con eso? Hoy día está bastante aceptado el hecho de que una mujer, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero es muy típico, oye, yo tuve un parto, o sea, tuve mi embarazo anterior, llegué un día a la consulta, me dijeron que tengo 3 centímetros y me quedé en la clínica. Yo le digo, bueno, ¿y tenías contracciones? No, no tenía contracciones. Y entonces, no, bueno, tuve un parto 5 o 6 horas después, o 3, da lo mismo el tiempo. Pero entonces te pusieron oxitocina. No, no me pusieron. ¿Y cómo entonces si no tenías contracción? Hemos normalizado mucho como a pensar que una mujer tiene dilatación y inmediatamente ponemos el miedo, estoy de parto, ¿no es cierto? Tengo que quedarme en el contexto hospitalario, la mujer ni siquiera siente nada. Y yo siempre Mm. digo a las mujeres, cuando estamos de parto lo sentimos, sí, o sea, no hay nadie que no sienta que está en un trabajo de parto, podemos tener partos cortos, pero sí o sí sentimos. Entonces, hoy día se ha normalizado mucho la intervención de terceros en los trabajos de parto y eso sin duda nos quita del proceso fisiológico, que está bien si una mujer lo desea, pero qué importante es entregar la información correcta, fidedigna, con los riesgos y beneficios que significa esa decisión. Como si a mí me están ofreciendo conducir un trabajo de parto, voy a usar oxitocina en ese parto, díselo al paciente, pero explícale además cuáles son los riesgos y beneficios de esa, para que la decisión sea tomada en conciencia. Y está bien, alguien puede preferir. Hay mujeres que prefieren una inducción por distintas condiciones. Va fuera de lo fisiológico, porque cuando yo hago una inducción, obvio, voy a tener un parto, pero no es equivalente a decir que voy a tener un parto fisiológico, porque esas contracciones y la respuesta de ese feto o de ese recién nacido durante el proceso del parto no es la misma. No, Y la respuesta de mi cerebro tampoco es la misma en cómo alivio el dolor. no, ni la Entonces, muchas neurobiología mujeres, tampoco es la y la misma. neurobiología tampoco. Entonces, qué importante es que si yo estoy optando por una decisión, sepa riesgos y beneficios. Y a la vez que si quiero tener un parto natural, tengo que saber que la mejor forma de lograrlo es a través de un parto sin intervenciones, porque así mi cuerpo está alineado con mi deseo, si no interfiero con lo externo y probablemente nos pasa o va a pasar lo que a la mayoría de las mujeres dicen, oye, es que yo quería un parto natural, pero no pude. Oye, ¿por qué no pudiste? No, es que me ingresé a la clínica con 1 centímetro, 2 centímetros, me pusieron oxitocina. Claro, obvio que no lo vas a poder lograr, porque ese trabajo de parto no es igual en tu cerebro para el alivio del dolor. Entonces, me es súper importante que las mujeres también hagan conciencia de eso. Creo que a nivel general no existe una diferencia en la interpretación de lo que tu cerebro hace cuando hago una intervención o cuando decido quedarme una inducción o cuando decido acelerar un parto, porque mi cerebro no está trabajando igual. De alguna manera, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te hospitalizan con 1 centímetro? Eso no es trabajo Ujú. de parto bajo ningún punto de vista. Entonces, es lo mismo cuando ingresas a una mujer con malas condiciones de cuello, del útero, sabemos, pero es que sabemos que tiene una alta probabilidad de que ese parto termine en una cesárea o en una intervención,
porque hay mayor riesgo de generar una iatrogenia. Ujú. Entonces, eh, Así es. todas las Sea, gestantes, en muchos partos también es interesante hacer ese análisis de todos los partos que son hospitalarios, que trabajamos bajo un modelo de intervención, que es lo que altamente en Chile hay un estudio o una recopilación de datos de la Fundación OVO Chile, donde hablaba del número de los partos en Chile que comúnmente son intervenidos y tenemos una tasa altísima. Eh, y lo interesante de mostrar que entre más intervenciones tenemos, más probabilidades de cesáreas de urgencia también, ¿no? Porque esa unidad fetoplacentaria, es decir, ese intercambio de oxígeno entre placenta, bebé, mamá, no funciona igual cuando yo hago una inducción. Y por lo tanto, si yo tengo una inducción justificada que tiene una razón médica, por supuesto, esa inducción sabemos los riesgos y beneficios, pero la estamos haciendo por un bien mayor. sí, efectivamente, la Importante, inducción claro, tiene un objetivo, por supuesto, en aquellas mujeres que presentan condiciones para ser inducidas, o sea, bajo situaciones de riesgo materna y perinatal. ujú, ujú. Mm, Pero justamente nos estamos refiriendo a un número importante de mujeres que reciben inducciones o reciben conducciones de parto sin realmente estar al tanto de lo que eso significa. claro. Entonces a mí me parece importante siempre recalcar y cuando tengo que hacer alguna inducción decirle, mira, esta es la condición, esto es el beneficio, estos son los riesgos, cuál es el porcentaje que puede resultar o cuál no, eh, porque así las mujeres entienden cuál es el proceso y pues no se sienten frustradas, ¿no? Sino que lo estamos haciendo por una decisión que está compartida y además decidida por la mujer. Exacto. Bueno, ellas necesitan también empoderarse sobre estas temáticas, saber por qué le van a hacer esto y no dejarlo a esto. No, es que los profesionales son ellos los que saben. Entonces yo dejo esta responsabilidad mía en ti y dejo que tú hagas lo que tú sabes porque seguro tú vas a hacer lo mejor para mí. Pero no siempre es así, Ujú, porque hay ujú. intereses Eso también es importante, sí. que Hay están... otro tipo de intereses que también se movilizan ahí. Sí. eh, y yo siempre por eso digo que cuando eliges a un equipo, qué importante es que técnicamente hay muchas personas que son buenas, Ujú. pero donde tú te sientas cómoda, donde sientas que estás en confianza, donde sientas que la decisión que va a tomar ese equipo para ti o contigo es porque es la mejor opción o te va a dar las alternativas. Entonces, a veces muchas me dicen, Fran, pero es que yo no sé tomar decisiones técnicas. No, tú no sabes tomar decisiones técnicas. Nosotros te damos la decisión, las opciones técnicas para que tú tomes una decisión. Pero si pasa algo urgente, tú vas a tener la certeza que yo voy a estar actuando de la mejor forma posible porque confías en mí. Entonces es importante sentirse cómodo. Hay muchas mujeres que de repente llegan y me dicen, ay, pero que sabes que al equipo que fui, al doctor, que en verdad no sé, como que tengo algo de guata, no sé, no me tinta, no me guata. Digo, pero siéntete libre de poder mirar, elegir hasta donde te sientas cómoda. Eso me parece súper relevante. Bueno, lo otro, yo normalmente a las familias que acompaño con su parto en la casa, le digo, o sea, tú me has escogido como parte de este evento y es porque estás confiando en el criterio profesional. Por mí, ojalá todas las mujeres parieran de una manera satisfactoria y aquellas que quieren parir en casa terminen pariendo en casa, pero si algo yo evalúo que no va como tiene que ir, créeme que seré la primera en decírtelo y confía en que esa decisión va a ser la adecuada. Entonces, es fundamental eso de que tú señalas de la confianza. Muy, muy Sí. importante. Ujú, muy relevante. Bueno, Quizás estamos dando, no sé si tenemos
profesionales, también tenemos usuarias, ¿no es cierto?, del sistema que a lo mejor están mirando sus alternativas de parto. Nos encantaría poder transmitirle estas pequeñas cositas o tópicos que pueden ir a hacerlas llegar hacia una decisión más libre, donde estén más cómodas, de acuerdo a la realidad también en que cada uno esté. Los distintos países, las distintas ciudades tienen realidades diferentes y eso eh, también hay que tenerlo en consideración, pero buscar lo que más les hace sentido para el lugar, para el momento, para la pareja que tienen, para el momento de sus vidas. También a veces tenemos partos, los primeros partos, tenemos experiencia. Y como digo, yo nunca después de un primer parto somos las mismas y por lo tanto probablemente ese segundo parto lo voy a vivir de una manera distinta y quizás el tercer parto también, porque aprendí mucho en ese recorrido, ¿no? Así que eso es muy bonito de Bueno, a mí me vivir. ha pasado con parejas que he acompañado su tercer parto. El primero fue a nivel hospitalario, el segundo en clínica y el tercero en la casa. Entonces fue como una evolución de decir, Así es. cada vez quiero menos, quiero menos, quiero menos. Y, y ha sido, claro, también un aprendizaje de todo este proceso. Entonces, las gestantes de bajo riesgo de complicaciones durante el trabajo aparte del nacimiento necesitan información específica sobre su área local o vecina, en el entorno donde se encuentran, sobre la seguridad de los resultados para las mujeres y los bebés en diferentes entornos del parto. O sea, cómo es el resultado de las mujeres que paren en el hospital de mi comunidad o cómo es el resultado de los partos en las clínicas donde yo estoy buscando, porque también está dentro de la ley de transparencia y la memoria que se publica todos los años en los hospitales, el número de parto, el número de cesárea, qué sé yo. Entonces también es interesante que uno pueda decir a la gente, porque los profesionales podemos mostrar nuestras propias estadísticas o podemos mostrar lo que pasa a nivel global. No necesariamente una institución es la que lo tiene que hacer, sino que yo puedo decir, mira, yo de todos estos partos he hecho todos estos traslados, toda esta sutura, no necesariamente episiotomía. En casa yo jamás hago una episiotomía, pero sí he tenido que suturar cuántos traslados he tenido que hacer y por qué he tenido que hacer. Y me preguntan, ¿has tenido que hacer algo como de emergencia, de urgencia, un traslado, por ejemplo? ¿Por qué he hecho traslado? ¿O en qué situaciones, por ejemplo, me he visto como más enfrentada a una situación de emergencia, que he tenido que poner suero o reanimar un bebé? Entonces, uno también tiene que ser súper abierta y transparente respecto a esto que está ocurriendo, porque ellas van a tomar esas decisiones con todo este conocimiento, ¿no? O sea, si yo voy a este hospital, tengo la probabilidad de tener más cesárea Obvio, o, ¿te de fijas? todas maneras. Y no, y fíjate que a la mayoría de las mujeres les cuesta eso, porque es como raro llegar y decirle al equipo que ves, oye, cuéntame, ¿cuánto es más o menos tu porcentaje de cesárea? Hasta, no sé en otros países, pero en Chile, hasta hace un par de años no teníamos mucha información de la cantidad de cesáreas que ocurrían por unidades hospitalarias. Hoy día existe esa información, eh, no tan detallada, pero sí tenemos como un rango en porcentajes de cesáreas y partos vaginales que existen en la gran mayoría, por ejemplo, de las clínicas y hospitales. Pero tenemos la Eh, obligación de transparentarlo porque finalmente es nuestro deber Así es. decir cuánto es el porcentaje de cesáreas que tiene este equipo. O sea, a mí me han pedido el título, ¿sabes? O sea, y me parece súper lícito y al principio me pareció chocante, pero una vez que lo pensé, yo dije, bueno, en realidad tiene toda la razón. O sea, la familia me dice, yo quiero ver tu título profesional porque me aseguro que la persona que estoy escogiendo es quien dice ser. Y me parece súper lícito. Entonces, cuando te dicen, oye, ¿cuánto porcentaje tienes tú en tu equipo? Me parece totalmente lícito que puedan solicitar esa información. Qué bonito el comentario. Me quiero referir al comentario que hace Damari, que más que bonito, como sensible, que dice, qué triste cuando en base a la confianza se hacen ofertas engañosas y al final el plan de parto se desecha de una y termina en quirófano.
Y ahí me quiero referir a los planes de parto que, bueno, yo la primera vez que que escuché de planes de parto fue hace 25 años atrás, cuando estuve en Inglaterra, un par de años, y leía mucho el plan de parto. Yo decía, ¿qué es lo que es el plan de parto? ¿Qué es lo que es el plan de parto? Llegué a Chile y a las mujeres que atendía les decía, ¿por qué no pones un plan de parto? Y bueno, en realidad me miraban un poco como loca. Y en realidad hoy día creo que el plan de parto es una, un papel donde se ponen efectivamente deseos, pero el papel no asegura el cumplimiento de lo que tú quieres llevar a cabo y cómo miras tu proceso de parto. Lo digo porque obviamente no es un documento legal, eh, pero tiene mucho más que ver con cómo los profesionales que trabajan con la persona son capaces de llevar ese plan de parto o recibir más bien ese plan de parto y tal como tú dices, en base a la confianza, llevar esos deseos a la realidad o explicar cuáles son las limitaciones, algunas previas, otras durante el procedimiento del parto para no llevarlo a cabo. Entonces, a mí, por ejemplo, al principio me pasaba mucho que yo recibía los planes de parto y yo misma me comprometía tanto, como decía, obvio, que quiero que haga esto, sí, que logre esto, ya, y ponía cabeza, corazón, pies, todo. Y después me daba cuenta que había algunas variables que no dependían de mí. Entonces, hoy día soy mucho más clara y digo, mira, estas cosas me corresponden a mí y voy a trabajar con ellas para lograrlas. Estas otras corresponden al centro hospitalario y estas son las normas que el centro hospitalario tiene. Esto se puede modificar, esto no. Y estas son acciones que corresponden a tu médico tratante, por ejemplo, y que son de indicación médica, por lo tanto no pasan por mí. Pero yo voy a trabajar en todo lo que a mí me compete para lograr tu plan de parto. Y así, y voy a tratar de ser tu aliada, siempre, tu aliada para lograr el parto. Pero tengo algunas otras cosas que no puedo decidir yo. Entonces me parece importante hoy día los planes de parto, más que ser una figura que se muestre en el papel, realmente cada uno asumir sus propias responsabilidades y tener esa conversación de confianza con el equipo para que tú confíes, como decías tú, así como alguien te pidió el título, decir, sí, mira, ella está haciendo su mejor trabajo conmigo. ¿Mm? Y así se cumple el parto. Esté anotado o no esté anotado, finalmente los planes de parto, todas las mujeres quieren lo mismo: respeto, libertad de movimiento, en general poco uso de anestesia, ser bien tratada, ser acompañada, etcétera. La mayoría tienen lo mismo, contacto piel a piel con tu hijo, pero tiene que haber una buena intención. Y creo que ahí tenemos harto que trabajar en los contextos hospitalarios, en cómo integrar todos los distintos momentos. ¿Se escucha? Porque Sí. me salió como una vocecita así. Cómo poder integrar los distintos estamentos de los centros hospitalarios para dar la mejor experiencia de parto, pero mancomunada, en unión con todos los que participan en el parto y no necesariamente como figuras aisladas. Me parece que eso es todavía un desafío en muchos de los centros hospitalarios. Sí, bueno, como se dijo ahí en este encuentro del 2000 en Brasil, cuando se determinó el tema del parto humanizado y todo eso, se habló un poco de el trabajo en armonía como iguales entre los integrantes del equipo de salud. Pero aquí también hay un punto importante que abordar sobre esta capacidad o de trabajo en equipo, realmente en equipo, y no como yo soy el jefe o la jefa y todo el resto para abajo tiene que obedecer, incluyendo a la gestante que está ahí en el proceso. Entonces, hay un trabajo importantísimo sobre lo que es el trabajo en equipo, la comunicación efectiva entre los equipos de trabajo, porque ¿qué es lo que a mí me ha pasado en lo personal? Me refiero hablando desde el punto de vista clínico, que yo he dejado en el tiempo, bueno, de trabajar con los equipos médicos justamente porque em, o tú haces lo que yo te digo, que soy tu jefe, tu jefa, o no te llamo más a los partos. Entonces, Mm. la decisión fue, ok.
no me llames a los partos y ya me las apañaré yo sola. Sabes que de alguna manera esa ha sido como la experiencia porque, bueno, yo siempre he ido por la línea del parto natural y me costó mucho, mucho. De hecho, nunca encontré un equipo con el que hacer equipo. Por esa visión de yo te mando y son mis tiempos y me da lo mismo si la mujer quiere o no quiere un parto de esta manera, sino que es como yo te diga. Por lo tanto, creo que, bueno, eso me impulsó a acompañar las dilataciones en casa y llegar con ellas con 7 u 8 centímetros a la clínica. Entonces, Exacto. porque era la cantidad de intervenciones que se generaban. Y bueno, y De luego todas, la vida me maneras, sacó de ahí y me puso seguramente donde tengo que estar. Pero bueno. de todas maneras, creo que igual ahí hay un trabajo importante de las generaciones más jóvenes Mm, que hoy día tienen una visión más amplia y también lo que yo siempre les digo a mis colegas matronas del poder de la matronería, de poder decir, de conocer cuáles son tus competencias y dónde cumples efectivamente tu rol y cómo lo cumples. Nosotros somos autónomas en decisiones, en muchos diagnósticos. Es importante saber dónde pasa al límite de lo patológico para tener a un equipo que te acompañe o en tu caso a una derivación a un centro mm, hospitalario, pero eso es parte de la autonomía. Y creo que hay que ir estableciendo redes de trabajo, como dices tú, horizontales, cada uno en lo mejor que sabe hacer. Y así, obviamente, los resultados y también la satisfacción usuaria van a ser mucho mejores. mm. Bueno, desde los años 30 esto ha venido teniendo una evolución donde ha experimentado una transformación social completa. Ya no se considera un acontecimiento natural, normal en la vida de las mujeres. El parto ha tenido una evolución hacia lo medicalizado como un proceso médico y también hoy por hoy el número de partos que tienen las mujeres, incluso hay algunas que no quieren parir, que no quieren gestar. Y tiene que ver también seguramente con estas historias o esta proyección donde la maternidad pasa a un segundo o a un tercer plano o algo totalmente impensado. Por lo tanto, esta visión de lo que es el nacimiento ha ido teniendo un cambio. Entonces, creo que también es importante poder tocar ese punto. Así es. Entonces aquí, desde esta tendencia, el parto natural refleja un cambio significativo en las percepciones y preferencias de la gestante respecto al parto. A medida que más mujeres buscan alternativas de intervenciones sin intervenciones médicas, es vital que los sistemas de salud, como justamente lo que estábamos nombrando, se puedan alinear a estos deseos maternos, ¿ya? Y poder proporcionar una asistencia, un acompañamiento seguro y de apoyo al parto natural. Siempre digo que importante saber que detrás de todo ese miedo que tenemos incorporado en las lecturas sociales y culturales acerca del parto, yo siempre me hacía esta pregunta como, si el parto realmente fuera inseguro, entonces ¿cómo nuestra especie sobreviviría? ¿No es Claro. cierto? Como es demasiado contrario a la evolución de una especie. Mm, Entonces, es importante saber que, claro, hemos controlado parte importante de los riesgos que conllevaban, mm, pero también cuando nos hemos ido a los contextos hospitalarios y hemos agregado tecnología, también hemos tenido una cara B, que a veces nos olvidamos. Entonces, qué importante en este péndulo, desde este parto, que era un parto sin intervención médica o sin control médico, ¿no es cierto?, sin profesionalización. Nosotros en Chile tenemos un 99% de los partos que son profesionales, profesionalizados, y eso está muy bien y tenemos muy buenos resultados perinatales. Pero ¿dónde encontramos este equilibrio de lograr que este parto vuelva a ser en un contexto seguro la experiencia humana del nacimiento? mm.
Sí, porque hay muchas cosas que hemos perdido en el contexto hospitalario y que incluso a veces los desconocemos, ¿no? Eh, qué cosas hemos perdido ahí y qué cosas a lo mejor en muchos años más miraremos que están ocurriendo en el contexto hospitalario y que fueron un efecto negativo para las nuevas generaciones. totalmente. Bueno, una de esas es la inducción. No sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿dónde estamos? Estamos influenciadas. A lo largo de la historia y diversas sociedades, las prácticas y políticas relacionadas con el parto han sido un objetivo de debate y control. Este control puede manifestarse en las políticas de salud pública, en las prácticas médicas institucionalizadas y en las normativas legales que regulan el acceso a diferentes métodos de parto. Creo que tener una ley que proteja el parto o que proteja el deseo materno, la disminución de la violencia obstétrica, no tiene que ver con que sean políticas anti-hombre o que sean feministas, sino que mm, tiene que ver con proteger estos deseos de las gestantes bajo un paraguas que esté la seguridad y la calidad de atención del nacimiento. Entonces, de alguna forma también las políticas a través de los años van siendo políticas pronatalistas, donde las mujeres no tienen acceso a los métodos anticonceptivos o leyes que son contra el aborto y las mujeres terminan teniendo mayor mortalidad por hacer abortos clandestinos, o estas políticas de partos medicalizados, donde la mujer también termina teniendo los partos sola sin ningún control o ningún acompañamiento que pueda ser un elemento de protección para ella. O sea, yo no digo que la decisión de la mujer de parir sola o libremente, pero también eso conlleva a que ella tenga que asumir totalmente el riesgo de lo que pueda ocurrir. Entonces, si lo podemos evitar, también es importante evitarlo haciéndose acompañar por personal o por personas que estén cualificadas para esto. Así es. Entonces, a nivel institucional, claro, tú señalas que hay protocolos que se deben cumplir y eso tiene que ver también con las políticas intrahospitalarias o el tema organizativo, ¿no? Sí, normativo, organizativo, hay diferentes limitaciones que tiene un contexto hospitalario. Yo soy muy fanática de que creo que los centros hospitalarios debiesen estar divididos en áreas de atención de partos por matronas o midwife-led units, o sea, unidades que están dirigidas por matronas donde ocurren gran parte de los partos sin complicaciones y luego una parte hospitalaria más hacia lo patológico, donde debiese existir la intervención, por supuesto, de los especialistas médicos obstetras, y creo que ahí haríamos eh, un excelente uso de los recursos y también eh, el menor uso de intervenciones y es una estrategia también para la disminución de las cesáreas, porque de hecho la atención del parto por matrona eh, disminuye el porcentaje global de cesárea. Entonces, a mí me encantaría si tú me preguntas cuáles serían mis desafíos, poder generar estas unidades atendidas por matronas donde se reciben a las mujeres de bajo riesgo y la posibilidad entonces de trasladar internamente a aquella que tiene una complicación o las que ya van con alguna patología se van directamente a una unidad de cuidados más especializada. O sea, hemos tenido también una evolución de pasar del modelo del preparto pasivo al preparto activo y luego al parto en tres lugares, en tres escenarios diferentes, a tener una sala de atención continua hasta el parto. Ha sido un gran salto en 25 años. O sea, yo he visto la evolución. En ese tiempo estuve ahí cuando en las clínicas grandes se abrió la primera LDR, que le llamaban, Sí, claro. Me que acuerdo. un hito, ¿no? Cuando se abrieron esas salas de atención de parto integral.
y luego, claro, se ha replicado a nivel hospitalario, pero aún así hay que seguir ahondando más en ese tema, acompañando. Yo ahí tengo también mi opinión, que digo que más que tener un LDR o una sala integrada del parto, que por supuesto es una maravilla que lo tengamos como un concepto continuo, donde es una sala exclusiva, donde puede estar la madre con su acompañante y el profesional de la salud. Pero el hecho de que esté en una sala integral de parto no asegura que tenga un parto respetuoso o un parto fisiológico. Entonces muchas veces nos ocurre que más importan cuáles son las decisiones que los profesionales toman acerca de, por ejemplo, mi ingreso en el contexto hospitalario. Yo puedo estar en una sala de un LDR, una sala SAIP o como le quieran llamar, una sala integral, pero si me ingresaron en un pródromo de parto con 1 centímetro, voy a estar 30 horas en una sala de LDR que va totalmente fuera de la fisiología. Mm. Entonces, es un tremendo avance que tengamos estas salas, ¿no es cierto?, de atención continua, no nos tenemos que trasladar a los pabellones a la atención del parto, se hace en esta misma sala, pero qué importante está detrás de eso el criterio y decisión para llevar los partos hacia lo más fisiológico. Como decía al principio, estamos tan normalizados en intervenir los partos que ingresamos todo lo que llegue, ¿no es cierto? Porque ya la paciente que tenga el parto, ¿qué importa? Si va a llegar más tarde, mejor que se quede ahora, qué sé yo, Porque cuánta cosa importa. justamente es ahí donde tú le has dado en el clavo al tema, eh, donde tenemos que hacer el cambio al modelo. Ujú. Justamente ahí. Eso me gusta. Pero finalmente los profesionales no quieren formarse o autoformarse, y a nivel hospitalario tampoco les interesa formar a la gente. Por el momento, yo no sé qué pasará de cara al futuro, pero yo que voy dando formaciones y principalmente mi público objetivo está en Europa, me pide mucho la formación en España, sobre el tema del parto natural, el rebozo, la biomecánica. Si bien es cierto, la cantidad de matronas no se asemeja a la cantidad de obstetras que hay en Chile, en Argentina o en Perú, eh, pero sí tienen la intención de hacer un cambio importante en el modelo asistencial. Entonces es Ujú. allí donde tenemos que apuntar al cambio que los profesionales quieran, que hayan recursos para que se puedan formar y capacitar no solo las matronas, las obstetras, sino que también las técnicos, también el personal que está recibiendo a la mujer cuando viene de parto, que todo el mundo hable el mismo idioma. Y no, por eso que de alguna manera estos hospitales íconos han tenido un buen resultado, como el Hospital Eloísa Díaz, por ejemplo, que atienden partos en el agua, partos naturales, porque todos se han alineado a la misma visión. La misma filosofía, correcto. Esa es la manera que tenemos para lograrlo. Oye, se nos pasó demasiado rápido la hora. Rapidísimo. Entonces, ya nos queda poquito. Nos queda un par de cosas. Entonces, aquí tenemos que los desafíos, el empoderamiento de la gestante, la confianza. Todavía luchamos contra el legado dominante de un modelo de parto definido por hombres, ya tecnológicamente o intrusivo. Por ejemplo, millones de mujeres siguen siendo sometidas a intervenciones de parto y medicamentos innecesarios, invasivos y costosos que no logran demostrar ningún beneficio para la madre o el bebé. Son rutinas que no tienen una evidencia científica detrás, sino que han sido protocolos tampoco que no están actualizados. Y para nosotras como profesionales, bueno, otra de las cosas que lo dejaba como en el tintero, los partos planificados en domicilio se declaran riesgosos e inseguros cuando los estudios señalan que tiene tan o mejores resultados que los hospitalarios. Entonces, eh, no es un tema quién es mejor o quién es peor, sino que de alguna forma es llegar a escuchar cuáles son los deseos maternos y de acuerdo a las condiciones obstétricas y perinatales, las mujeres pueden optar a una u otra, sino que
Tenemos que tener en cuenta nuestra historia, cuál es la evidencia, cuál es el rol profesional de las obstetras, las matronas, y también nosotras tenemos una voz. El cambio también parte por nosotras. Así que, bueno, también creo que es importante señalar que hay una formación que estamos realizando. Bueno, Francisca, tú vas a ser docente del curso, donde estamos abordando esta temática principalmente sobre el parto natural y, y la resolución de emergencias obstétricas con varios profesionales, donde queremos entregar también en base científica, en base a los conocimientos y la experiencia de, bueno, una gama de profesionales, tanto de Chile, Perú, España, distintas temáticas. ¿Ya? Así que de alguna manera también las invitamos a sumarse. Si quieren información también pueden pedir la información y agradecer todas aquellas que quieran también aportar en su conocimiento. Quienes quieran hablar, también se abre el micrófono para que puedan compartir. Bueno, yo ahora voy a mirar un poco de los mensajes porque no los había visto. Ah, dice Joana Portilla, que es una colega de Chile, dice, ¿cree que ya la brecha se ha estrechado para que surja una política pública que permita el parto natural en casa como en Inglaterra, con casas de parto al lado del hospital? Em, yo creo que no hemos avanzado todavía en ese modelo. Creo que todavía nos falta bastante tiempo para poder hacer esa integración, no solamente en recursos, iniciativas y políticas, sino también en poder hacer un cambio de mentalidad para todos los profesionales que trabajamos en el parto, muchos de los cuales también están acostumbrados a este modelo, ¿no? Que incluye a todos, donde la matrona tiene un rol, el médico tiene otro, pero que están conjugados en base un poco a esta tipo de relación más autoritaria. Entonces yo creo que todavía nos queda para avanzar, pero espero que no sean tanto tiempo. Me gustaría poder decir que estamos cerca de eso, pero creo en la realidad que no lo estamos. Mm. Bueno, Carolina también habla sobre su experiencia de haber visto mujeres gestantes con y sin patología juntas, con mujeres que han perdido sus hijos y que están en el mismo lugar. Entonces, son como estas maternidades donde están todas juntas, que también eso es violento, ¿no? Pero respecto al parto, yo creo que lo que tú mencionabas anteriormente, sí hay una brecha importante todavía que abordar. Paso a pasito, dicen, paso a pasito, pero tiene que ver con una política general y una decisión de hacer eso en las unidades y poder poner centros de bajo riesgo cerca de los hospitales. Y, y eso tiene que venir de una política general, probablemente más de Estado o como plan del ministerio como para poder llevar adelante esas causas. Si no, es muy difícil poder subsistir. Claro, o sea, de acuerdo al tema de las políticas, también hay lugares donde se prohíbe el parto en la casa. O sea, hay sitios donde no está contemplado y está penalizado el que la mujer para en su casa. Entonces también tiene que ver con ese control de un proceso desde el miedo, desde el castigo. Yo creo que también inhabilitante al ejercicio profesional, al libre ejercicio profesional como prestador de salud, porque como bien tú dijiste, en algún momento somos profesionales autónomos que tenemos la capacidad de dar recetas para, obviamente para lo que nos corresponde como profesionales, las licencias que son prenatales, postnatales, y está dentro de nuestro rol. Entonces, ese,
esas políticas muchas veces van en desmedro del quehacer profesional. Así es. Bueno, hay alguien que dice que ¿qué puedo hacer? Tengo 36 semanas, quiero un parto natural, debo ir al hospital. ¿Y cuál es la clave para evitar la medicación y que mi parto avance lo más tranquilo posible? ¿Qué le dirías tú, Alina? Ay, qué linda. Parto natural. ¿Y dónde está la Catherine? ¿Ah? ¿En qué lugar del mundo está la Catherine? Es importante que se prepare, que enfrente cuáles son sus temores y físicamente también a qué le tiene temor. El hecho de que enfrentemos nuestros miedos también te, te habilita, te capacita, te permites sin ponerle una connotación de malo al dolor, porque no todas las personas sienten la misma descripción de dolor. El parto natural tiene que ver con una transformación personal, con una opción de disminuir al máximo posible todas las intervenciones que sean innecesarias. Entonces, si puede empezar de manera espontánea el trabajo de parto, que nadie te empiece a hacer tactos a partir de la semana 38, 39, que las contracciones van a venir cuando tengan que venir. O sea, creo que el tema de empoderarse y educarse es fundamental, Catherine. Yo le diría además que a mí me gusta mucho transmitirle esto a las mujeres, que cuando el parto viene, no le puedes hacer el quite. Como el parto viene y te mueve como un huracán. Y ahí no lo luches, sino que transita en cada una de las contracciones que tienen que venir. Ocupa todas las herramientas posibles, ya las vas a ver, probablemente las vas a encontrar en muchas partes, el movimiento, el calor, el tacto, el amorcito, ¿no es cierto? La respiración, el balón, etcétera. Hay muchas técnicas. Pero desde tu cabeza y de tu ser más íntimo, lo que tienes que hacer es no pelear con esa sensación. Déjala ir y el parto va a ser mucho más amigo que enemigo. Cuando logramos entender eso y no luchamos con el parto, esas mujeres habitualmente llegan bastante avanzadas al contexto hospitalario si tú vas a parir en el hospital, y una vez que el parto ya está en una fase avanzada, ya no hay nada que lo detenga. Así es que dale con eso nomás. Eso le diría yo, power, power, y no pelear con esa sensación que te va a No, invadir por pelear, completo. pelear es peor porque te pones más tensa, sino hay que es entregarse a transitar, como bien tú dices, este proceso. Bueno, la Carolina está en Rancagua y tiene 40 semanas. Carolina, fantástico. Tú, tranquila, que tu bebé va a nacer pronto, seguramente. Yo creo que eh, tomamos como esta desconfianza o el decir las 40 semanas son la fecha de parto. Nadie se ha pasado hasta las 44, 45 semanas de gestación, nadie. Si bien es cierto, se han pasado alguna de las 42 semanas, pero la fecha probable de parto es una probabilidad. Hola, Carolina. Y hay alguien dice que acompaña partos en casa y creo que ante la demanda los estados deben ser respuesta a esta necesidad y correcto. Lo mismo que opino yo, así que estoy de acuerdo con la idea, creo que tiene que venir con política y el Estado poder entregar a las mujeres seguridad y libertad para poder elegir el lugar donde quieran parir. Exactamente. Maravilla. Gran término con esa reflexión que nos compartió. Sí, pues bueno. Totalmente agradecida de su participación, de todos los mensajes. Por supuesto que a ti también, Francisca, agradecerte el tiempo, agradecer aquí que hemos estado conversando todo este ratito. Mm, bueno, Luz dice, nos falta más compromiso de difusión porque en Perú no hay norma para implementar o ofrecer parto natural, pero la no información es pobre, entonces tenemos que el compromiso de educar y difundir sobre todo, empoderarnos y empoderar a nuestras mujeres, entonces daremos un pasito para avanzar. Creo, Luz, que en Perú tienen algo que en Chile no tenemos, que es la psicoprofilaxis. O sea que ustedes tienen matronas que hacen y están encargadas de la psicoprofilaxis. De alguna manera,
eso también es una ventaja en relación al sistema chileno. Mm. Sí, hay normas de 33 desde el 2005. Ah, Excelente. A eso, empoderar, digo yo, a las matronas. Luego cuando empoderemos también a las matronas, vamos a hacer mucho más fácil empoderar a las mujeres. Necesitamos un grupo profesional que crea que puede, que es autónoma, que conoce sus competencias y así probablemente podamos trabajar mucho mejor en conjunto con los distintos así. participantes de esta orquesta. Así que gracias a todos y gracias a ti, Elina, por Muchas esta... gracias a todas. Que tengan buenas noches. Un besito grande. Chao, chao. Gracias. Buenas noches.